Hoy, o vamos a ver hoy en nuestra clase del curso de Filosofía del Arte, la propuesta estética hegeliana. Para ello, los invito a que leamos compartidamente un texto sobre el tema de hoy. ¿Ya tienen pantalla? Sí, señor, ya aparece. Bueno, la propuesta estética hegeliana. El tema del arte, bueno, ustedes saben que Hegel fundamentalmente propuso todo su tema sobre el arte en dos textos. Uno en la fenomenología del espíritu y dos en las lecciones sobre estética. Las lecciones sobre estética fueron las últimas lecciones que él dictó en la Universidad de Berlín, fue el último curso que él dictó en su vida. El texto que conocemos hoy ha sido un texto que ha sido recreado y revalorado varias veces porque no fue él mismo el que lo escribió, sino que fueron notas de sus alumnos. Los alumnos se reunieron y elaboraron ese texto. Es un texto pues muy amplio. Básicamente, como lo vamos a ver en este texto, la reflexión de Hegel sobre el arte se relaciona primero con la religión y segundo, es una reflexión sobre el arte clásico griego. Es esa famosa polémica y esa famosa posición de los filósofos que siempre en la modernidad estaban en relación con los antiguos, ¿no? Hegel, como lo vamos a ver, lo que hace es prácticamente un estudio sobre la estética en Grecia, fundamentalmente. Eso es lo que nos propone la fenomenología del espíritu. Empezamos a leer. El tema del arte en la fenomenología del espíritu. Primero, religión y arte. En la fenomenología del espíritu, Hegel aborda el tema del arte en la parte dedicada a la religión. El yo, unido al mundo, es la manifestación plena de la verdad. La divinidad es la plenitud de ambos conceptos. Es espíritu absoluto. Las formas de este espíritu absoluto son la religión y la filosofía o el saber absoluto. Estas dos formas tienen como tema principal lo divino. La religión conoce lo divino bajo la representación, es decir, representándolo. Representándoselo. En cambio, el saber absoluto o la filosofía conoce lo divino bajo la forma del concepto. Desde el punto de vista religioso, la divinidad es la unidad del espíritu y del mundo, y es susceptible de conocerse y comprenderse no en conceptos, sino a través o mediante imágenes y figuras. Podemos comprender la divinidad no mediante conceptos, sino a través de imágenes y figuras. Básicamente, lo que estamos diciendo aquí, explico, es que mientras que la religión la filosofía trabaja conceptualmente, la religión trabaja por imágenes o representaciones. Y lo segundo, para Hegel, la divinidad es el espíritu absoluto. Es la unión de el yo, o sea, el espíritu subjetivo, y el mundo, el espíritu objetivo. Ese espíritu subjetivo, ese yo y ese mundo unidos es lo que constituye el espíritu absoluto. Esa es la experiencia de Dios para Hegel. Muy importante porque luego Sartre, cuando va a hablar del en sí y del para sí, va a retomar estos conceptos hegelianos. Continúo leyendo. Para Hegel, la representación es una forma de pensamiento que utiliza no el concepto, sino la figura, la imagen y la forma. Desde el punto de vista religioso, existen para Hegel dioses y Dios, los cuales son vistos como la verdad.
en cuanto en ellos se fusiona la unidad del yo, o sea, el espíritu, y el mundo. El espíritu subjetivo y el espíritu objetivo. Pero son vistos y pensados siempre como figuras individuales, diferentes a nosotros y jamás convertidas en objeto del pensamiento. Por mucho que yo intente pensar a los dioses, jamás voy a penetrar plenamente en lo que hago a Dios, jamás voy a penetrar plenamente, jamás lo voy a comprender plenamente. ¿Sí? Pero la otra cosa es que el pensamiento nunca va a alcanzar a comprenderlo y la imagen nunca va a alcanzar a representarlos. O sea, una imagen nunca va a ser Dios, nunca se va a representar a través de Dios. Una imagen nunca va a expresar lo que es la esencia de Dios y el pensamiento humano nunca va a alcanzar a comprender lo que es la esencia de lo divino. Continúo leyendo. Para Hegel, en suma, la filosofía piensa en conceptos. Las cuestiones filosóficas se resuelven de manera conceptual. En cambio, la religión se resuelve a través o mediante representaciones. Estas a su vez son imágenes, figuras y formas, pero que jamás se pueden objetivar plenamente. Dios es el espíritu absoluto en cuanto en él se resuelve la plena identidad con el mundo. El yo se identifica con el mundo. La religión para Hegel tiene tres formas. Primero, una religión natural. Segundo, una religión artística. Y tercero, una religión revelada. Miren, muchachos, estas tres formas religiosas, explico, básicamente se pueden mirar históricamente. Digamos que las religiones más antiguas son las religiones naturales. Las religiones, luego en el desarrollo de la humanidad, la religión artística es la que le sigue, y finalmente la plenitud de la experiencia religiosa es la religión revelada, según Hegel. Estas son las formas como aquella, la religión y la divinidad, se despliega a lo largo del acontecer histórico. Primero, la religión natural. Considera que Dios se da a través de los fenómenos y de los seres naturales, a través de las plantas y de los animales. Dios se presenta en estas formas naturales. Estas experiencias religiosas corresponden o se presentan en las sociedades donde existe la tiranía, el despotismo o las sociedades que viven en un estado permanente de guerra, un estado tribal. La religión artística. Esta experiencia religiosa se caracteriza porque se representa la divinidad no bajo la forma de seres o fenómenos naturales, sino bajo la representación de obras creadas por el hombre. Estas obras se caracterizan porque el significado y la forma externa coinciden perfectamente. Sin embargo, esta experiencia religiosa, aunque representa a Dios bajo la forma de obras de arte, debe encaminarse hacia la representación de lo divino de una manera cada vez más subjetiva e interior, que se convertirá finalmente en aquello que se llama la religión revelada. Básicamente, aquí en el primer paso, lo que está describiendo Hegel en la religión natural, lo que está describiendo son aquellas sociedades donde Dios se identificaba con los fenómenos naturales. Dios, cuando el terremoto sobreviene es porque los dioses están enojados, cuando hay un maremoto es porque los dioses están enojados, cuando el volcán está en erupción es porque los dioses están enojados. Y como les digo, fue un estadio primitivo de la experiencia religiosa. Luego viene la religión artística. Ya en la religión artística lo que va a primar es la representación, es la imagen. Fundamentalmente, aquí puede estar caracterizando a lo que es la experiencia religiosa del pueblo de Israel. Ustedes recuerdan bien en la Biblia esa lucha del pueblo de Israel por el Dios de Abraham, que es un Dios único, y los Baales, las famosas imágenes que ellos adoraban, esa disputa entre Dios y los dioses, entre Dios que no se puede llevar a una imagen y los Baales, que son imágenes creadas por el hombre, esa disputa en el pueblo de Israel es lo que nos está reflejando, es lo que nos está mostrando aquí Hegel. Entonces, Dios en esta religión artística, Dios se manifiesta a través de esas imágenes, pero en la medida en que se van interiorizando esas imágenes,
el hombre poco a poco va descubriendo la experiencia de un Dios que se revela. Esa es la experiencia del pueblo de Israel. Cuando esa disputa, cuando Moisés se va a hablar con el Señor en el monte Sinaí, se va a hablar con el Señor en el monte Sinaí, el pueblo se quedó de abajo al pie del monte y empezaron a crearse unas imágenes. Sin embargo, es ahí donde está contrapuesta esa doble imagen. Un Dios de representación humana hecho en imágenes, el famoso becerro de oro. Y un Dios con el que está hablando Moisés, que es un Dios que no se ha revelado todavía, no se ha revelado en términos humanos, en la persona de Jesucristo, pero es un Dios que ya habla con el hombre y es un Dios único. Sí, esa disputa que vive el pueblo de Israel es lo que Hegel está describiendo aquí en esta segunda experiencia artística, la religión artística. Y tercero, la religión revelada. Continúo leyendo. En la religión revelada, Dios ya no se manifiesta a través de la naturaleza, ni de imágenes o formas figurativas, sino que se encarna en un hombre concreto, Jesús, que es considerado por la Escritura como el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. Dios ya no busca representarse a través de los fenómenos naturales, ni a través de imágenes creadas por el hombre, sino a través del Hijo del Hombre, en la persona de Jesús. La humanidad ha llegado a la plena madurez moral y ética. ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Que la religión revelada, concretamente el cristianismo, y para él que era el luteranismo, cuando Dios se hace presente, cuando Dios se manifiesta, ya no a través de imágenes, ni de fenómenos, sino a través de la persona de Jesucristo, es donde se llega a la plenitud de la religión. Segundo, la religión artística. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí, miren, fíjense que aquí tenemos tesis, antítesis, síntesis. Tesis, religión natural, antítesis, religión artística y síntesis, religión revelada. Ahora, va a hacer un estudio sobre el segundo estadio, la religión artística. La religión artística es el momento intermedio en el desarrollo de la religión situado entre la religión natural y la revelada. La religión artística realiza en sí misma la esencia de la religión de una doble manera. Primera, cuando intenta realizar la esencia de toda religión bajo la representación. Y segundo, cuando en la representación la divinidad no se presenta de manera inmediata, sino como obra del hombre. Entonces, Dios se hace presente en lo que se representa. Dios se hace presente representándose, volviéndose a presentar. Y segundo, Dios se hace presente a través de la creación del hombre. Desde esta segunda manera, es necesario considerar que para Hegel el arte es técnica, producción libre del hombre, acto en el cual el hombre se libera de su esclavitud a la naturaleza y se apropia de sí mismo. La divinidad no es vista desde fenómenos naturales, sino que es representada por producciones humanas. Aquí se puede estar refiriendo, muchachos, a la religión griega y a la religión latina. Recuerden que ellos, los griegos y los latinos, representaban las experiencias humanas en la divinidad. Entonces, cuando representamos el placer a través del dios Eros, fíjense que es una representación humana creada por el hombre, pero puesta en un sitio más allá. O Pan, Eolo, Zeus, Júpiter, todas estas experiencias de lo divino son representaciones humanas, pero proyectadas más allá. Lo otro que hay que fijarse es que fíjense que está haciendo todo un estudio del arte, de la religión, ligado al arte, porque estamos hablando de representaciones humanas, de imágenes estéticas, de toda la humanidad y que se han presentado a lo largo de la historia. Veíamos la religión natural, Dios se revela a través de los fenómenos. La religión artística, Dios se revela a través de las imágenes. La religión revelada, Dios se revela a través de Jesucristo. Y luego Dios se revela a través de
a través de las representaciones humanas. Eros, esa experiencia humana, erótica, la representamos en un dios. Thanatos, esa experiencia humana, la representamos en un dios. Y enseguida nos vamos a dar cuenta cómo todas estas representaciones son un motivo de reflexión para Hegel. Aquí lo que está haciendo es todo un recuento de la historia, de la manera como las religiones a lo largo de la historia se han representado la imagen de Dios. Continúo leyendo. Para Hegel, la civilización griega del periodo clásico encarna el carácter ético. Es la civilización en que se encarna el espíritu ético. Y el arte es la forma de autoconciencia que más se adecua a la humanidad propia de la civilización griega, así como al hombre del periodo griego clásico. El arte que se desarrolla en la época griega clásica, el espíritu objetivo, corresponde mejor a una forma de autoconciencia del espíritu. También puede aseverarse que la esencia del arte se realiza del modo más perfecto y pleno en el arte clásico desarrollado en la época griega. Mire, en la medida en que el hombre se hace una representación, una imagen, esa imagen o esa representación ya empieza a ser, lo vamos a ver enseguida, diferente al hombre. Entonces, tenemos una pasión, los seres humanos tenemos una pasión, un eros, que nos carcome interiormente. Nos creamos una imagen, un Dios, que se llama Eros. Ese Dios empieza a ser diferente a lo que nosotros somos, a lo que nosotros experimentamos, pero en parte lo representa. Esa dicotomía, digámoslo así, que se genera ahí, entre el Dios que representa nuestra pasión, sabiendo que surgió de nosotros, se convierte a la larga en algo diferente a nosotros. Es ahí donde Hegel va a considerar que esa es la experiencia de la divinidad. El espíritu objetivo, digámoslo así, es la representación. El espíritu subjetivo es esa pasión que yo experimento, que se llama eros, esa erótica. Y la divinidad es la relación entre el yo y la imagen que nos hemos formado sobre esa pasión. Lo mismo va a suceder con todos los otros dioses del Olimpo, y tanto de Grecia como de Roma. Sí. Continúo. Hegel considera que el arte clásico griego se convierte en un momento pasajero de la historia del arte. Este pensador considera las expresiones artísticas clásicas con una visión romántica, ya que este movimiento, o sea, el romanticismo, consideraba que el arte clásico griego, así como las instituciones e incluso la conciencia que el hombre griego tenía de sí, eran absolutamente armónicos, sobrios y equilibrados, pero hacen parte del devenir histórico y son un momento y un paradigma a seguir. El romanticismo guarda una cierta nostalgia respecto al arte griego y el arte clásico, porque este es una forma de arte al cual no se puede retornar para vivirlo de la manera como lo vivió el pueblo griego. Les explico. Miren, muchachos, recuerden esa famosa disputa en la que se ubica el tema de Nietzsche y el romanticismo. En el romanticismo había una idea de que la cultura clásica griega era la cultura perfecta por excelencia. Era la cultura armónica, era la cultura equilibrada, era la cultura sobria, etc. La famosa imagen apolínea de Nietzsche. ¿Qué es lo que hace? Esa es la imagen que tenía y esa es la imagen que va a manejar Hegel. Nietzsche lo que hace es instaurar una crítica contra eso. Ahora, esa imagen del dios armónico básicamente era quien lo había, quien lo había propuesto, había sido un señor que se llamaba Winkelmann, que también desarrolló una teoría sobre este tipo. Continúo.
para Hegel, me estás entendiendo, Laudi, me estás escuchando y me estás entendiendo. Laura. Chicos, Sí, ¿me están entendiendo? Sí, señor. No hay ningún problema hasta ahora. Sí, profe. La ODE hasta dormida. Bueno, para Hegel, el surgimiento del arte supone una cierta inestabilidad en la ética. El arte hace entrar en crisis los modelos éticos. Esto implica que el desarrollo del arte, desde sus más diversas formas, es simultáneo con la muerte de la ética. Entonces, surge el arte y desaparece la ética. ¿Sí? El desarrollo del arte supone también un cuestionamiento del espíritu objetivo y en la medida en que el arte se despliega a través del acontecer histórico, atestigua el ocaso del espíritu ético. La religión artística tiene su propio desarrollo y acontecer histórico. Este sucede y se representa en tres etapas sucesivas: el arte abstracto, el arte viviente y el arte espiritual. Estas tres formas tratan de representar la divinidad de diferentes maneras. El arte abstracto se representa a la divinidad como si ésta fuera creada por el hombre, pero se convierte en algo distinto y contrapuesto al hombre mismo, lo que les decía ahora. Los seres experimentamos algo que se llama pasión, deseo, eros, pero al representarlo en una imagen, se convierte en algo diferente a lo que nosotros somos. ¿Sí? Entonces, nos la representamos como si fuera creada por nosotros, pero termina convirtiéndose en algo distinto y contrapuesto a nosotros. El arte viviente. En este tipo de arte, el hombre no solo hace una representación de la divinidad, sino que se identifica activamente con ella. Pero el hombre no es consciente de ello. Entonces, el hombre lo que hace es representarse la divinidad, se identifica con ella, pero no es consciente de esa identificación. Y el arte espiritual. Esta experiencia artística, la divinidad se identifica plenamente con el hombre y éste es plenamente consciente de este hecho. Pero en este tercer estadio, el hombre se hace plenamente consciente del arte abstracto. Entonces, vamos ahorita a mirar arte abstracto, arte viviente y arte espiritual. Se pueden dar cuenta, el modus operandi de Hegel es siempre moverse a través de tesis, antítesis y síntesis. Y luego toma la síntesis o la tesis o la antítesis y de ahí empieza a plantearse un nuevo estudio. Ahí es ahí donde fundamentalmente, según los estudiosos de Hegel, radica la dificultad para estudiarlo. ¿Por qué? Porque esos saltos que él da de una tesis a una antítesis y de una antítesis a una síntesis y luego retoma la antítesis para desarrollar algo nuevo ahí, es ahí donde Hegel se convierte para los filósofos en un gran problema, pues básicamente en una gimnasia mental. Entonces, arte abstracto, arte viviente y arte espiritual. El arte abstracto. Lo que va a caracterizar el arte abstracto es que la divinidad se presenta como si fuera creación humana, pero es representada como algo independiente del mismo, un dios extraño. El caso de Eros. Incluso la divinidad es representada como si fuera una cosa. Dios es el dios Cupido, es el dios, el angelito, pues que nos presentamos con una flecha que atraviesa el corazón. El templo y la estatua de la divinidad o el dios son expresiones del arte abstracto. Ambos, el templo y la estatua, aparecen como cosas. El significado religioso o el sentido de ambos objetos lo adquieren cuando son dedicados exclusivamente al uso religioso o a la devoción. Una vez que adquieren este carácter sacro, se convierten en algo independiente de la actividad humana que las produjo. El templo es Dios, la estatua es Dios. Básicamente, fíjense que todos los fenómenos religiosos que conocemos hoy tienen como esta característica. Cuando tú vas, por ejemplo, a una mezquita entre los musulmanes, el templo de los musulmanes
es algo tan sagrado que adquiere una connotación sagrada. Inicialmente es una creación humana, porque es el hombre el que lo hizo, pero luego empieza a convertirse en un lugar tan sagrado que se convierte en algo totalmente distinto al ser humano. Lo mismo para con el templo cristiano y lo mismo para con la sinagoga judía. El templo se convierte en algo tan sagrado que empieza a adquirir una dimensión diferente a la dimensión habitual. En parte, mis amigos, lo vamos a ver con Heidegger. Heidegger desarrolla esta idea. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las imágenes. Cuando una imagen se dedica al culto, esa imagen adquiere tal prestancia que se aleja del hecho de haber sido creada por un ser humano y se convierte casi en algo sagrado o en algo divino. Es el caso, por ejemplo, entre nosotros del Señor Caído, de Girardota, o es el caso de la imagen, que fue una imagen creada por el ser humano, pero se convierte en algo absolutamente distinto y diferente a lo que es la actividad humana. Se convierte en algo sagrado. Continúo leyendo. Justamente, tanto el templo como la divinidad se convierten en abstractas porque una vez que han salido de las manos del hombre y se han dedicado al uso sagrado, se convierten en algo independiente de la actividad humana. Esto es lo que les da el carácter de arte abstracto. Por esta razón son arte abstracto. También un himno dedicado a los dioses puede ser representativo del arte abstracto, en cuanto una vez conformado y constituido en sí mismo, se convierte en objeto que genera sentimientos y estados de ánimo en aquellas personas que los disfrutan. Es como el caso, por ejemplo, del Veni Creator, el himno al Espíritu Santo. Es algo que tradicionalmente fue creado humanamente, fue creado por un ser humano o por los seres humanos, pero es algo que se ha ido convirtiendo en algo tan exclusivo y tan dedicado a lo sagrado que básicamente se convierte en algo diferente a nosotros. En ese sentido, es arte abstracto. Es arte abstracto porque se aleja de las manos de los seres humanos. El arte viviente. Anteriormente se decía que el arte abstracto se puede ejemplificar cuando el templo, la estatua o el himno se dedican al uso exclusivo de lo sagrado. Son sagrados porque son destinados para este fin. De modo que el culto sagrado es el momento culminante del arte abstracto, según Hegel. Pero a la vez es el momento en el cual se introduce el nuevo momento, es decir, el arte viviente. Podría decirse que el culto es el lugar o el espacio en el cual se produce el encuentro entre Dios y el hombre. El culto está conformado por una serie de ritos y estos tienden a realizar la comunión entre Dios y el hombre. En el rito, Dios y el hombre tienden a identificarse, pero esta identidad jamás se realiza plenamente. Pero es aquí donde Hegel coloca el momento del arte viviente. Estamos hablando de los ritos. Cuando ya en una experiencia religiosa empieza un rito o empieza un culto, el rito o el culto lo que intenta ya no es ver a Dios abstractamente, sino hacerlo presente en el momento en que los seres humanos se reúnen para la realización de este rito. ¿Sí? Continúo. Cuando Hegel piensa en este segundo momento, tiene en mente las antiguas religiones mistéricas. El culto, en el culto que se rendía al dios de Dionisos y a Ceres, ritos que eran muy conocidos y cercanos a los representantes del romanticismo y del posromanticismo. Estos cultos tienen como característica principal el hecho de que cada uno puede participar tanto de la procesión como de la danza, y de esa manera y a través de esa participación realiza y manifiesta conjuntamente una oscura conciencia en la que se identifica con la divinidad, siendo esta pensada como fuerza de la naturaleza, rito de la generación, procreación, rito del nacimiento y de la muerte. En los cultos mistéricos,
la divinidad se encuentra en una unidad inmediata con el ser humano. Unidad que, siendo inmediata, se hace autoconsciente en el ser humano. En este tipo de arte viviente, también es representativa la belleza y la fuerza física que manifiestan los atletas del pueblo griego cuando realizaban los juegos gimnásticos. El pueblo griego admiraba a los atletas porque en ellos la divinidad se manifestaba como persona perfecta, completa y estable. Por eso recuerden la importancia del atleta en el pueblo griego. En el pueblo griego los atletas básicamente tenían rasgos de divinidad. Y cuando ustedes han visto en las sagas que ahorita representan sobre los dioses, Hércules y todos estos, Prometeo y todos estos, ustedes ven que son unos atletas, son unos cuerpos muy atléticos. El atleta tiene esa característica, en parte es humano, pero también en parte representa la divinidad. Básicamente fue el pueblo griego el que realizó esta fusión entre el atleta y la divinidad. Por eso cuando uno ve estas sagas que se están presentando ahora, uno no sabe si es un dios, un ser mitológico o un humano el que está allí presente. Porque uno ve que son cuerpos tan atléticos y tan perfectos que parecen humanos. Y algunas de sus acciones son humanas, pero a la vez demuestran unas capacidades tan extraordinarias que los hacen parecer como dioses. Continúo leyendo. El atleta bello, que era premiado con la corona de laurel, es una objetivación en la que se unen lo humano y lo divino. Justamente los ritos mistéricos celebraban en forma de danza y de culto esta divinidad entre lo humano y lo divino. Sin embargo, hay que recordar que para Hegel, el atleta y la divinidad nunca llegan a identificarse plenamente el uno con el otro. La corporeidad del atleta jamás podrá tenerla el dios. La espiritualidad del dios jamás podrá tenerla el atleta. La espiritualidad del dios y la corporalidad del atleta se presentan como elementos antagónicos. Lo que les estaba diciendo, en todas estas sagas que ahorita están saliendo sobre los dioses griegos, es como esa gran disputa en la que uno puede ver representada todo esto que Hegel nos está diciendo. Son seres humanos con cuerpos tan atléticos y con unas capacidades sobrehumanas que parecen dioses, pero en el fondo son humanos. Esa línea tan delgada que separa lo humano y lo divino en estos seres, básicamente es lo que Hegel nos está mostrando con este tema del arte viviente. Tercero, el arte espiritual. Las formas en las que se concretiza esa experiencia religiosa y artística son la epopeya, la tragedia y la comedia. El arte espiritual es el momento conclusivo de la religión artística, tal y como la presenta Hegel en la fenomenología del espíritu. La idea predominante que rige el discurso hegeliano sobre el arte y la religión en la fenomenología del espíritu es que la divinidad es obra del hombre, pero el hombre se proyecta a sí mismo cuando llega a representar la divinidad. Pero a la vez, en la representación proyectada, el hombre pone de manifiesto su libre adhesión y autoconciencia, pero proyectada fuera de sí. O sea, básicamente, el hombre crea el Dios, pero al hacer este ejercicio de la creación de Dios, el hombre se está proyectando fuera de sí en la imagen que crea, en la imagen del Dios que crea. El proceso de identificación entre lo humano y lo divino en este tercer momento alcanza su punto culminante a partir del lenguaje, ya que en este y a través de él se manifiesta la conciencia y esta adquiere conciencia de sí, autoconciencia.
Lo que sea la conciencia y lo que sea la autoconciencia y lo que constituye el objeto de esta, solo puede expresarse mediante el lenguaje. No podemos saber nada que no sea mediatizado mediante expresiones lingüísticas. Ya lo que va a predominar en la epopeya, en la comedia y en la tragedia fundamentalmente es el lenguaje. Aunque predominan también las acciones humanas y aunque predomina también esa experiencia humana, fíjense que es el lenguaje, es el diálogo, es la interlocución lo que va a predominar en este tipo de experiencias artísticas. Los dioses se revelan y se manifiestan a través del poeta y mediante expresiones lingüísticas. Estas son las que hacen presentes a los dioses. Por esta razón, las experiencias artísticas que recurren a la palabra tendrán un puesto muy destacado e importante en el sistema filosófico propuesto por Hegel. Las expresiones artísticas que recurren al lenguaje, artes del lenguaje, son los modos como se realiza la autoconciencia que los seres humanos tienen al querer identificarse con los dioses. Las artes del lenguaje expresan las situaciones en las que se le da la relación entre lo humano y lo divino. Justamente las relaciones entre los dioses y los hombres se presentan en la epopeya, que representa el arte abstracto, en la tragedia, que representa el arte viviente, y el arte espiritual, el tercer momento, está representado por la comedia. En cierta medida, mis amigos, nos encontramos con una de las características del romanticismo. El romanticismo le va a conceder una gran importancia al lenguaje, a la poesía. Y por eso entonces, por ejemplo, los romanticistas, viendo que la poesía es la máxima expresión, porque la poesía es la expresión, es el arte que se lleva al lenguaje, ellos van a buscar una esencia de la poesía, bajo aquel término, poesía de la poesía. ¿Sí? Ellos ven que las artes pictóricas, que las artes escultóricas, que las artes arquitectónicas, para poder ser comprendidas necesitan mediarse del lenguaje. En ese sentido, para todos los romanticistas, el lenguaje va a ser, en las artes lingüísticas, la epopeya, la tragedia, la comedia y la poesía, van a ser el culmen, la máxima expresión. Y también por eso para ellos la retórica y la dialéctica, que fundamentalmente son expresiones lingüísticas, van a tener una gran importancia. Ellos fueron, los romanticistas, que es la época en que se sitúa Hegel, ellos fueron quienes fundamentalmente propiciaron, a partir de esa reflexión sobre el lenguaje y religión y poesía, lo que hoy podríamos llamar el giro lingüístico. Continúo. Estas tres formas de poesía, que son estudiadas por Hegel, colocan respectivamente al centro de cada una de ellas a los dioses, los héroes y el hombre común. Existe una especie de conexión entre estos personajes, la que se puede expresar así. El mundo de los dioses se conecta con el mundo de los hombres comunes. Este mundo está representado por Hades. A través del mundo, el término medio de los héroes. Los héroes tienen la capacidad de representar las características de los hombres, pero también de los dioses. En la epopeya prima la acción de los dioses. En la comedia prima la acción de los hombres comunes. Los héroes y los poemas éticos son instrumentos en manos de los dioses. Las guerras verdaderas, aquellas que desencadenan las luchas entre los hombres, son las guerras entre los dioses. Los dioses son aquellos que lo mueven todo, pero no actúan directamente, sino a través de los héroes. Todo este tipo de contradicciones es lo que da lugar al paso que se efectúa hacia la tragedia. Los personajes centrales de esta no son los dioses, sino los héroes. Estos encarnan dentro de sí los caracteres de la divinidad bajo la forma del destino que dirige sus luchas. También en la manera como toman sus decisiones. El héroe de la tragedia no es solo un instrumento de los dioses, sino también alguien que toma sus propias decisiones y realiza su propio destino. Al actuar como un héroe,
Él realiza libremente lo que el destino quiere para él. Como puede apreciarse, aquí la divinidad se identifica con el carácter del héroe. Los héroes de las tragedias, al ver cada uno una sola parte de la realidad, tiene razón, pero a la vez está equivocado frente a la necesidad que le propone el destino. Tanto los dioses como los héroes están en igualdad de condiciones, siendo el destino la fuerza que sobrepasa tanto a los unos como a los otros. Para Hegel, el destino, la fuerza que sobrepasa tanto a los héroes como a los dioses, es la actividad de la autoconciencia. Esta actividad, vista desde el arte literaria, es la palabra misma. El lenguaje es el medio a través del cual se revela la verdadera realidad del todo. La poesía es la libre actividad autoconsciente del hombre. Es ella la que le da vida tanto a los héroes como a los dioses. En la comedia, las guerras y los dioses de los héroes se reducen a ser explicadas tal como si fueran acciones humanas. Propiamente, y según Hegel, de la comedia antigua se desprenden la epopeya y la tragedia. El hecho de que el hombre se vea reflejado en lo divino y que las divinidades sean representaciones humanas hacen que éste se proyecte sobre los dioses como un ser que realiza su verdadera libertad. Este fenómeno podría ser llamado desmitificación o desacralización de la comedia antigua. Básicamente, muchachos, fue en el hecho de que Hegel vea que las divinidades son representaciones humanas y que el hombre humano se ve representado en las divinidades, aunque fuera de él, eso dio pie para que después de Hegel surgiera todo lo que se llama un movimiento desacralizador o desacralizante de la divinidad. En parte porque lo que está haciendo Hegel básicamente es demitificando o desacralizando ese carácter de la divinidad. Es ahí, y ya Spinoza había también dicho algo sobre eso, donde empieza todo ese proceso de desmitificación que tuvo tanta fuerza en el siglo XIX y el siglo XX. Jóvenes, ¿algo que decir, algún aporte o alguna pregunta? Hola, sí, buenos días. Buenos días, yo Freddy. Entonces, pues no sé, no estoy muy seguro. Hegel dice que el arte ha muerto. Sí, pero Por la eso es que, expresión, pues, perdón, lo dice, sí, obvio, no de que el arte murió como tal, sino en el aspecto de que, o sea, que ya llega un punto culmen donde ya no hay más para dónde coger, o no es por ahí. a ver, la expresión, la muerte del arte, no la va a utilizar en la fenomenología, sino en el otro texto del que hablamos, del cual vamos a hablar en la próxima clase, en las lecciones de estética. ¿Qué es lo que él quiere mostrar? Mire, lo que él quiere mostrar básicamente es lo siguiente. El arte ha agotado toda su temática. El arte ha llegado para él hasta el Renacimiento, ha llegado, o hasta el neoclasicismo, hasta un momento en el cual se ha agotado toda su temática, todas sus representaciones y todas sus búsquedas. Lo que él ve es que a partir de su momento el arte va a cambiar. Va a haber un giro en el arte y ese giro del arte ya no va a ser igual al arte anterior a él. Entonces es ahí donde él utiliza esa expresión, la muerte del arte. Que entonces, ¿qué es lo que el arte, qué es lo que expresa la muerte del arte? Lo que la expresión, la muerte del arte quiere decir es, hasta mi momento, hasta el momento en el cual él está, el arte llegó a su agotamiento, tal cual había sido entendido desde Grecia, desde Roma y desde el pueblo de Israel, como lo vimos en este texto. A partir de ahí empieza un nuevo tipo de arte. Y en parte, eso fue como algo profético en Hegel, porque si ustedes se dan cuenta, a partir de ahí fue donde surgieron
fue donde surgió, como lo veíamos en una de las carreras anteriores, todo el fenómeno de las vanguardias. Entonces, cuando el arte ya se vuelve abstracto, cuando el arte ya no trae objetos, cuando el arte se vuelve cubismo, cuando el arte se vuelve expresiones de la vida común, de la bicicleta, del marco de bicicleta, del orinal, este tipo de arte contemporáneo ya no es el mismo tipo de arte en el cual se ubicaba Hegel. En ese sentido tenía razón, toda la razón Hegel, al decir, el arte ha muerto y a partir de este momento histórico, empieza un nuevo tipo de arte. ¿Sí? Aunque uno no puede ser, John Freddy, ¿cómo decirlo?, tan ingenuo para decir que es la única interpretación de ese concepto muerte de arte. A ese concepto se le han dado muchas otras interpretaciones. Ese concepto lo utiliza Gadamer, esa es la explicación que Gadamer le da en un texto que se llama La actualidad de lo bello y en un texto que se llama La herencia de Europa. En ese texto, La herencia de Europa, él tiene un capítulo dedicado a reflexionar sobre la muerte del arte. Y en La actualidad de lo bello también tiene una parte dedicada a reflexionar sobre la muerte del arte. Bátimo, en el final de la metafísica, va a dar otra interpretación de la muerte del arte, hablando del carácter finito del arte y del carácter pasajero, pero ya con rasgos nihilistas. Y hay un señor que se llama, de apellido Ripalda, es español, que también ha trabajado mucho el tema de la muerte del arte, pero fundamentalmente se ha centrado como en estos dos pensadores. En la próxima clase, entonces, vamos a mirar un poquitico, vamos a leer también un texto sobre la propuesta de Hegel en el segundo texto que él escribió sobre el arte, que son las lecciones de estética. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Te quedó claro, John Freddy? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Señor. Sí, es como porque antes digamos, los artistas eran grandes humanistas y después del romanticismo pierden, digámoslo así, como esa noción humanista de donde tenían, digámoslo allí, si eran muy, muy ilustrados, no era cualquier persona el que era artista, porque por ejemplo, Da Vinci, un Miguel Ángel, que eran grandes personas que eran ilustradas y no solamente en muchas ciencias, eran estos los que llevaban el arte y los que hacían el arte y lo expresaban de una manera, pues, sí, lo expresaban, lo sabían expresar, lo sabían hacer, no eran, tenían gran conocimiento de las cosas. Y el romanticismo tiene como esa noción de querer volver a ello. Sí, exacto. Básicamente, a ver, quizás uno de los aspectos decisivos que hay en ese quiebre entre el arte contemporáneo y el arte del romanticismo, básicamente hasta Hegel, fue el quiebre de la metafísica, fue la crítica a la metafísica. Algunos han dicho que los artistas del romanticismo y los artistas del neoclasicismo y del romanticismo y del renacimiento buscaban siempre la belleza perfecta, la belleza ideal, y buscaban conceptos como la armonía, todos esos conceptos clásicos. Pero cuando el arte dejó de buscar la idealización de la belleza y la armonía como un aspecto ideal y, y, todas esas categorías clásicas, en ese momento es cuando se quiebra el arte. Eso es lo que más extraña a uno, por ejemplo, en las obras de arte, por ejemplo, de un Duchamp o de estos artistas contemporáneos. Es ese concepto de armonía y es ese concepto de una belleza ideal. Cuando uno mira las obras de Miguel Ángel o de Leonardo, lo que está viendo son bellezas idealizadas. A partir del impresionismo,
ya esas bellezas idealizadas se quiebran, ya eso no existe. Ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos es el concepto de la planeidad, lo que se llama la planeidad. Recuerden que lo habíamos visto en otro momento. Los artistas anteriores proponían varios planes, un primer plano, un segundo plano y un tercer plano. En los artistas contemporáneos ya no hay planos, hay solamente un plano y ahí se dibuja. ¿Sí? También en parte la perspectiva. Los artistas antiguos buscaban la perspectiva. Ustedes saben que era el gran descubrimiento del Renacimiento. En el arte contemporáneo ya casi no se trabaja eso. O si hay quien lo trabaja, pero digamos que de manera muy escasa. Los artistas más representativos del arte contemporáneo no trabajan esos temas. Los temas del arte contemporáneo ya son otros, absolutamente distintos. Eso es lo que Hegel quería expresar con el tema la muerte del arte. ¿Sí? Fue una época en la cual en parte había una desilusión, que es la desilusión y la añoranza que nosotros manejamos con el arte, porque desearíamos ver aquellas grandes experiencias artísticas que eso se siguiera produciendo. Un arte que pudiéramos comprender, un arte que pudiéramos captar, un arte que pudiéramos disfrutar. Y una desilusión, porque es que eso ya no se ve. Una añoranza, porque quisiéramos volver a ver. Y una desilusión, porque esa arte ya no se ve. Pero a la larga, detrás de esa desilusión, de esa añoranza, hay una expectativa hacia dónde está apuntando el arte de hoy. Porque a la larga, mis amigos, uno puede quedarse añorando el arte del pasado. Y uno puede quedarse triste cuando medita, perdónenme. Esta rinitis me mata. Cuando uno medita y reflexiona sobre el arte del pasado. Pero también lo que hay que mirar, y esa ha sido como mi perspectiva respecto al tema del arte, es ahí donde yo me sitúo, mirar el arte contemporáneo como un reto. ¿Qué es lo que hay que ver ahí? ¿Qué es lo que hay que entender ahí? En parte, no porque los artistas contemporáneos sean unos, perdónenme la expresión, voy a utilizar una expresión muy fuerte, pero porque sean unos pendejos, no. Ellos, los artistas contemporáneos, se formaron en escuelas de arte. Los artistas contemporáneos, y esto lo sostiene Gadamer en la actualidad de lo bello, los artistas contemporáneos estudiaron arte clásico, pero ya ellos no se conforman con el arte clásico. Dan el salto a un nuevo tipo de arte. Y entonces, en parte, nos queda la expectativa. Nosotros podemos quedarnos añorando un arte pasado, que fue muy bello, que era muy comprensible, pero que ya hace parte del pasado, o lanzarnos al reto de comprender el arte de hoy. ¿Qué hay que ver ahí? ¿Qué hay que comprender ahí? ¿Qué es lo que los artistas de hoy, que no son artistas clásicos, quieren decirnos en el arte contemporáneo? Si ustedes leen ese textico, La actualidad de lo bello de Gadamer, se van a dar cuenta que ese es el reto de los filósofos contemporáneos. Cuando Heidegger está trabajando, usted ya trabajó en el texto, cuando Heidegger está trabajando, obra de arte y verdad. Obra de arte, verdad y mundo. El origen de la obra de arte. Cuando Gadamer está trabajando la actualidad de lo bello o la muerte del arte, cuando Bátimo está trabajando el tema del arte, lo que están haciendo es, están tratando de comprender el arte contemporáneo, que es un arte que se nos ha vuelto muy extraño, un arte muy diferente al arte clásico, pero que sin embargo para nosotros como filósofos, cuya nuestra función es desarrollar el pensamiento, se convierten en un reto para nosotros. Es ahí donde está nuestro reto. No se trata, muchachos, y esa es mi intención, no se trata tanto de quejarnos y lamentarnos porque hubo un arte mejor en el pasado. No, se trata de que como filósofos tratemos de comprender este arte contemporáneo, que es un arte muy extraño al arte clásico, pero que se convierte en nuestro gran reto. Jóvenes, muchísimas gracias, que tengan un feliz día. Les deseo lo mejor del mundo. Gracias, profe. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día. Con mucho gusto. Feliz día. Igualmente.